Si no sacan la filmación no se van a perder nada. Así que, bueno, vamos a ubicar la parte del cerebro que vamos a tratar en el resto de la corteza cerebral de manera muy simple. Podemos dividir la corteza en tres partes. Una zona, una región que está por detrás de la cisura rolándica, la neocorteza retrorolándica, que está de manera muy general relacionada con lo que es la realización de inferencias verdaderas acerca de la realidad. No quiere decir que las inferencias que extraiga sean siempre verdaderas. Con inferencias verdaderas no me estoy refiriendo a nada extremadamente lógico y abstracto, como por ejemplo, bueno, está lloviendo, cae agua afuera, efectivamente eso es verdadero porque está lloviendo. Esto quema, efectivamente la temperatura es alta, es correcto. Una zona anterior, por delante de la corteza de la cisura de Rolando, está vinculada a la transformación de la realidad, es decir, a la instrumentación de la acción, que está circunscripta a lo que es la neocorteza frontal, en la cual nos vamos a detener, y una estructura que ya no está formando parte de la corteza, muy parcialmente parte de la corteza, que es lo que está relacionado con el sistema límbico, relacionado en este caso al registro, la evaluación y la modulación de los estados internos del organismo. Entonces, una zona posterior, que es la que está en azul, que en este esquema de Fuster se va haciendo cada vez más tenue a medida que las áreas son áreas de asociación. Procesa los eventos que ocurren en la realidad externa y una zona anterior vinculada a lo que es la transformación de la realidad, es decir, de la acción. Esas zonas posteriores van de las áreas primarias a converger en las áreas de asociación 39 y 40, lo mismo en el caso de la corteza prefrontal que va hacia las áreas, las conexiones van hacia las áreas de asociación. En este mismo esquema de Fuster, digamos, se parte de las sensibilidades básicas o de las conductas básicas a niveles cada vez más abstractos. Lo que Fuster llama memoria perceptual es efectivamente el registro de lo que ocurre en el exterior. Lo que llama memoria ejecutiva es aquella parte de la corteza entonces que está relacionada a la acción. ¿Qué importancia tienen los lóbulos frontales en el comportamiento en términos generales? Esto es viejo, pero extraje algunos puntos que siguen estando vigentes. Los módulos, las estructuras frontales se insertan en lo que sería el esquema básico del reflejo. Desarticulan esas asociaciones rígidas y establecen lo que sería la base neurológica para la opción, para el cambio, para la flexibilidad. O sea que podemos pensar al revés: en la medida que sufran estas estructuras, en la medida que estén dañadas, en la medida que no se desarrollen adecuadamente, el sujeto vería reducida su capacidad de hacer opciones, de modificar conductas y de adoptar conductas flexibles. Dice Mesuran que el suceso oncológico en organismos que son sociales depende de dirigir el comportamiento adecuado a la persona adecuada en el momento adecuado. Los lóbulos frontales, combinando información de afuera y de adentro, son los que hacen posible que esto ocurra. Claro que ustedes deben de conocer gente que no hace lo adecuado en el momento adecuado con la persona adecuada, y eso no quiere decir necesariamente que vayan a tener problemas con los lóbulos frontales, pero es la condición necesaria, aunque no suficiente, para que este tipo de cosas ocurran. Con respecto al resto de los animales, mientras que en los humanos la corteza prefrontal involucra prácticamente un tercio de toda la corteza, si ustedes van a nuestros primos hermanos, los chimpancés, con quien compartimos creo que aproximadamente el 98% de los genes, baja a 17%. En otros monos, 12%, y ya en lemures al 9%, y los perros y los gatos entre un 7 y un 4%. Es decir, que hay una verdadera frontalización de la corteza humana en relación al resto de los mamíferos y de los primates también. Si se correlaciona la corteza prefrontal con otras áreas de asociación, en realidad esto de la frontalización es relativo, en el sentido de que tenemos la corteza prefrontal que necesitamos para el resto del cerebro que tenemos. Es decir, que no habría un salto logarítmico, sino que ese salto es progresivo.
Otra cuestión que de alguna forma está relacionada con la corteza prefrontal es esto que nos enseña la antropología. Hace 30.000 años aproximadamente ocurre en puntos dispares, en puntos distintos, no conectados entre sí, de distintas partes del mundo, del viejo mundo para el caso, donde los seres humanos empiezan a desarrollar una serie de elementos como instrumentos para actuar a distancia, redes, trampas, hogares, vestimenta sofisticada, áreas diferenciadas para vivir, preparar el alimento, o sea, planificar la preparación del alimento, y acá es donde empieza a surgir el arte rupestre y la artesanía en piedra, como componente decorativo, es decir, no meramente funcional para las herramientas o los utensilios que usaban. Esto aparece de forma, como dice ahí, prácticamente no súbita, porque no sería el término, pero de forma coincidente en un mismo periodo de tiempo. Y el cerebro que tenía esta gente era el mismo de hace 200.000 años. Es decir, que sin haber habido modificaciones sustanciales en el cerebro, se producen estos cambios de alguna forma por acumulación, de alguna forma por enriquecimiento social y cultural, hasta poder dar este salto. Evidentemente esto no está relacionado exclusivamente con los lóbulos frontales, pero gran parte de todas estas conductas, como decía Bradshaw, están relacionadas con lo que es la funcionalidad de los lóbulos frontales. Es decir, la moraleja de alguna manera es esta, es decir, son estructuras del cerebro que acumulan cambios del medio externo a nivel sociocultural sin requerir de cambios a nivel estructural. Esta parte del cerebro, en el adulto y de alguna forma a lo largo del desarrollo también, está dividida en tres partes, no solamente por cómo se ven, sino también por sus conexiones y por su origen embriológico. La parte más vieja, la que madura primero, que es la cara órbito frontal, que se extiende a la cara ventromediana, que está relacionada con el sistema límbico, íntimamente conectada con el sistema límbico, por lo tanto con la modulación de las emociones. Una zona interna que le sigue en el desarrollo filogenético y ontogenético, que está relacionada a la abolición, a la intencionalidad, a la inhibición y a la evocación episódica del recuerdo autobiográfico. Y una zona de aparición más tardía, también en el desarrollo filogenético, y de maduración más tardía en el desarrollo ontogenético, que es la cara dorsolateral, que está más relacionada con conductas de planificación, de integración secuencial temporal del comportamiento, de medir las consecuencias de los actos, etc. Vean que esta zona es la que madura entonces en tercer término. Digo, de hecho ya podemos ir adelantando que esta región de la corteza tiene su pico madurativo entre los 16 a los 18 años de edad, es decir, es la zona del cerebro que madura más tarde. Esto es lo que acabamos de decir. Algunas cuestiones con respecto al nivel sináptico que creo que son importantes para lo que vamos a ir considerando. ¿Cómo se va reorganizando el cerebro desde el momento, de los primeros años de vida? Básicamente mediante podamiento sináptico, es decir, desaparecen aquellas sinapsis redundantes y de acuerdo a la interacción con el medio ambiente, de acuerdo a lo que es esa relación humana y social, se van seleccionando algunas conexiones, se van eliminando otras, se modifica la actividad sináptica. Y un hecho importante, las sinapsis de procedencia o destino prefrontal son, como se le ha llamado, depredadoras de otras sinapsis, es decir, que la naturaleza, para decirlo en términos metafóricos, por supuesto, esto no quiere decir teleológico, ¿no? Ha dispuesto que de alguna forma, cuando en una misma superficie compiten sinapsis por recursos metabólicos de diferente procedencia o diferente destino, predominan siempre las frontales. Estas sinapsis son las más sensibles a modificaciones del ambiente con una ventana prolongada. Era aquello que decíamos de que su tiempo de maduración se extiende hasta la adolescencia.
Es decir, que el pico de crecimiento sináptico, aún en otros primates, se produce en la adolescencia. Esto es algo que se sabía ya de hace tiempo. La parte dorsolateral, que habíamos dicho que era la aparición más tardía, está relacionada con las funciones ejecutivas, es decir, con la capacidad de administrar, integrar y organizar los recursos cognitivos en general para empezar y para desarrollar una acción con un objetivo determinado ante situaciones novedosas, guiada entonces según determinadas metas y sensible a las condiciones de contexto. Es decir, eso sería, digamos, cómo podríamos definir estas funciones ejecutivas. Los distintos componentes de las funciones ejecutivas van madurando a edades distintas. Acá, por ejemplo, tenemos el control atencional, la flexibilidad cognitiva, el establecimiento de metas, la fluidez en el procesamiento de la información. Vean que tienen puntos de arranque del primero al cuarto año de vida, luego tienen un ascenso rápido que está desfasado y luego se van convergiendo sobre los 14 a los 15 años, como decíamos, siguiendo hasta los 18 años cuando empiezan a tener la fase meseta y el cerebro empieza a parecerse más al cerebro del adulto. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una disfunción a nivel ejecutivo durante el desarrollo? Se puede ver en lesiones frontales, se puede ver en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, se puede ver en el autismo, se puede ver en el traumatismo encefalocraniano con mucha frecuencia, en el mal decir de la Tourette, en la enfermedad de los tics, lo que vulgarmente se le llamaba el mal de Zapito, no sé si alguien que sea del interior, que tenga abuelos y después de los viejos nombres de la patología, en las meningitis bacterianas que evolucionan bien, en el hidrocéfalo, en la fenilcetonuria cuando se trata precozmente. Si la fenilcetonuria es un déficit de una enzima que el metabolito es tóxico para el cerebro, se diagnostica de forma muy precoz, se trata y la evolución es buena. Aún con evolución buena puede haber una disfunción ejecutiva. En la dislexia se ve con mucha frecuencia. Hasta aproximadamente un 60% de los chicos que tienen dislexia pueden asociar una disfunción ejecutiva de mayor o menor severidad. En los nacidos de pretérmino y de bajo peso, no quiere decir en todos, evidentemente, es un factor de riesgo. En la exposición prenatal a cocaína, de manera casi sistemática, se ve una disfunción ejecutiva en los chicos. Y en la diabetes mellitus de tipo 1 por una razón que desconozco. También se ha descrito en el cromosoma X frágil. En fin, son determinadas condiciones clínicas en las cuales se ha visto que hay una disfunción ejecutiva. Ahora vamos a dos aspectos de los lóbulos frontales, si nos da el tiempo, que tienen relevancia en lo que queríamos decir de la cognición social. Por un lado, esto se me cambió acá, se supone que era minúscula. ¿Qué pasa cuando hay lesiones en la región ventromedial y orbitofrontal? Que habíamos visto que era aquella zona que estaba más relacionada con el sistema límbico, que acá aparece en rojo, ¿sí? Se ha visto que en adultos y en niños luego de la lesión la inteligencia es normal, no hay dificultades en el lenguaje, en el razonamiento, en la percepción y en la memoria, pero estas personas toman decisiones que generan contratiempos, a veces severos, a nivel familiar, social o laboral, y ese cambio no podría explicarse por factores cognitivos que uno diría intelectuales. Fue así que en la década de los 90, a fines de la década de los 90, Damasio planteó la hipótesis de los marcadores somáticos. Los marcadores somáticos lo que hacen es proporcionar información del estado interno del organismo, de manera que esa información permita realizar una selección rápida en las acciones. Y que esa acción, digamos, esa decisión considere la contraparte social y afectiva de cada una de esas acciones a mediano o a largo plazo. La ausencia de la generación de marcadores somáticos cuando se producen estas lesiones o trastornos en el desarrollo a nivel de esta parte de la corteza hace de que, o por un lado, el sujeto tenga que calcular interminablemente por la vía intelectual cuáles pueden ser las consecuencias, cuáles pueden ser la mejor opción, o
es directamente realizar actos impulsivos que sean inconsecuentes desde el punto de vista social, realizando en última instancia selecciones que son desventajosas en el mediano plazo. Cuando el daño a nivel de la corteza ventromediana de inicio precoz, que si se produce en el desarrollo, los trastornos del comportamiento, las problemáticas emocionales, son más severas que cuando la lesión se produce a nivel tardío. Recuerden, cuando hablamos de lesión de estas estructuras, estamos hablando de estructuras que tienen una ventana amplia, entonces de sensibilidad, por esa prolongación del desarrollo que se va hasta la adolescencia. El daño ventromediano está asociado con trastornos comórbidos, depresión, ansiedad, impulsividad y problemáticas más severas de lo que es la conducta social. No, abuso social no quise poner acá, me apareció, esto es un lapsus, abuso de alcohol y otras drogas, era eso lo que... Vaya a saber qué estaría pensando, si hay un psicoanalista que quiere saber. En vez de abuso de alcohol puse abuso social. Entonces, bueno, y el otro problema es que para este tipo de perturbaciones no hay mayor plasticidad, es decir, no hay mayor recuperación estructural del funcionamiento. Las medidas de solución tienen que ir por otro lado. Otras estructuras están relacionadas a la corteza ventromediana para que este tipo de funciones puedan desarrollarse. La amígdala, que sería crucial en los estados afectivos, la corteza de la ínsula somatosensorial, sobre todo la derecha, crítica para representar los estados afectivos. Hay un gradiente de maduración a nivel cortical donde primero toma digamos el comando del hemisferio derecho y luego la corteza prefrontal, dorsolateral y el hipocampo vinculados a la memoria. Entonces, tomar una decisión depende de memoria, afectos y sentimientos. El daño o el trastorno madurativo de cualquiera de estos sistemas compromete la toma de decisiones ventajosas. Si esto fuera esquemáticamente el cuerpo, digamos, la corteza ventromedial frontal es un punto de confluencia entre las entradas sensoriales, la representación del estado afectivo y el resultado comportamental. Dentro de los factores que inciden en una pobre calidad de la toma de decisiones y en la dificultad en el control de impulsos, hay factores genéticos, ¿sí? Hay personas que se han documentado que nacen con un funcionamiento anormal en dopamina o en serotonina, pero también hay factores medioambientales, el estrés, el uso de drogas, la edad crítica. Y es posible que en el abuso de drogas exista una alteración en las conexiones de la corteza prefrontal. Perturbaciones en el sistema de toma de decisiones, se ha visto que estaría involucrado en psicopatías del desarrollo y el consumo abusivo de sustancias y en las adicciones, drogas, alcohol y ludopatías. Y también se ha visto que puede perturbarse el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Cuando hay alteraciones en el desarrollo de estas regiones del cerebro, se ve comportamientos de desinhibición, no consideración de los receptores, actos o comentarios, no considerar los resultados afectivos o emocionales en los demás y perturbaciones en la interpretación de situaciones sociales. Pero también en articular los componentes semánticos o el significado y los componentes emocionales de la información. Muy bien, como estaba apurando. Toda esta serie de perturbaciones, toda esta serie de trastornos que vemos que se producen ante determinados factores lesionales, pero factores que pueden ser indirectamente nocivos, como tóxicos. Por ejemplo, ustedes saben que acá en el Uruguay se ha desarrollado una investigación acerca de la intoxicación por plomo en los niños. Efectivamente, que no se ve en los sectores más privilegiados, se ven en los sectores más carenciados, son los que están más expuestos a plomo, y dentro de las perturbaciones que se encuentran con más frecuencia y con más severidad son justamente el daño a nivel de la corteza prefrontal. En el castigo físico, que es más frecuente en los sectores más desposeídos también, el
gran porcentaje del impacto traumático se da sobre la cabeza y se genera una situación similar a lo que se llama la demencia del pugilista, es decir, microtraumatismos repetidos. Esos microtraumatismos repetidos tienen una incidencia sobre todo a nivel de la corteza prefrontal. Es decir, que todo esto que estamos hablando de lesiones directas o indirectas, también los trastornos a nivel de la calidad de la nutrición, se dan sobre una corteza que no completa su desarrollo hasta los 18 años, como ha insistido Antoine Beccaro. Es decir, que no alcanza, digamos, la estructura y funcionamiento adulto hasta esa edad. Vamos al otro aspecto de la cognición social, es decir, acá hasta ahora estábamos hablando de la toma de decisiones, lo que es la teoría de la mente. La teoría de la mente fue originalmente pensada para etólogos, se le llamaría, estudiando el comportamiento del chimpancé y su solución de problemas. Luego se empleó para interpretar la situación en los trastornos generalizados del desarrollo. Leslie y Baron Cohen han sido los autores. Ups, esto era así. No, ahora empezó a andar. Ahí. La capacidad de comprender, de explicar y de predecir el comportamiento del otro a través de inferencias que se realizan acerca de sus estados mentales. Es decir, parte de la base de que consideramos al otro como sujeto de creencias, de pensamientos, y damos una explicación de cómo se comporta el otro en base a esas creencias y a esos deseos que suponemos que los tiene. La teoría también está directamente relacionada con lo que se llama empatía. Y esa capacidad... eso me lo voy a superar. Para mí me tiempo. Con la empatía, bueno, ahí. ¿Qué quiere decir ponerse en el lugar cognitivo y en el lugar afectivo del otro? Bueno, entré en conflicto con la tecnología. Ahora, la empatía está relacionada con lo que es la llamada inteligencia social, es decir, la capacidad de comprender lo que es el comportamiento dentro de un grupo. También este tipo de conductas está relacionada con los lóbulos frontales. La empatía correlaciona con medidas de flexibilidad cognitiva, es decir, con la capacidad de modificar estrategias o programas en relación al ambiente. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del principio? Cuando hablamos al principio de que los lóbulos frontales facilitaban lo que es la flexibilidad del comportamiento, con la capacidad de generar diversas soluciones ante un mismo problema, y no se correlaciona con variables conceptuales más generales, como por ejemplo podría ser el valor del quiz o del Raven o otras pruebas de inteligencia general. Es decir, que la capacidad de empatía no sería exactamente, es decir, no estaría relacionada exactamente con lo que es la inteligencia, o por lo menos la inteligencia. Bueno, no voy para atrás. Déjame avanzar un poquito, porque si no, no va a dar tiempo. En alteraciones en la maduración de la corteza prefrontal, se ha demostrado que existen trastornos selectivos en los mecanismos de teoría de la mente, por lo cual podría plantearse que el córtex ventromediano mediaría el procesamiento entonces de integrar la información que es de naturaleza cognitiva con la información emocional para poder canalizar, digamos, conductas que fueran socialmente más adecuadas, de acuerdo al marco cultural en el cual se desarrolla. Voy a adelantar un poco, así nos alcanza el tiempo para todo, ¿sí? Para que haya preguntas. La teoría de la mente involucra una serie de aspectos
Metacognitivos: interpretar emociones básicas, captar el discurso metafórico, las mentiras o la ironía, poder interpretar emociones sociales compartidas de los otros a través de la mirada o de la cognición social. Eso de vuelta está relacionado con estas áreas del cerebro. Poder reconocer facialmente las emociones, en las cuales la amígdala, que es una estructura cortical, estaría relacionada con ellas. Y lo que es esta capacidad de desarrollar teoría de la mente sería una condición para poseer ese sentido intuitivo de privacidad personal y poder llevar una vida integrada de interacción social adecuada. Hace posible también lo que ha sido llamado la inteligencia maquiavélica o inteligencia social de vuelta por Uravsha, es decir, controlar las actitudes de los demás, haciendo inferencia acerca de cuáles podrían ser sus creencias según las cosas que digamos o que hagamos. Es decir, esta parte del cerebro es la que nos permite mentir, por ejemplo, o engañar. Poder entender escenas como estas, para el caso de los niños, por ejemplo, en el viejo test de Sally, si alguien Sally se lleva la muñeca, ¿dónde va a buscar la niña cuando vuelva? Si la persona no se pone en el lugar del otro, va a decir que va a buscar donde la escondió la otra que estaba sola. Si efectivamente se pone en el lugar de la niña que salió, va a decir que la va a buscar donde la dejó, que fue en el cochecito. Lo mismo es entender, digamos, el sentido de esta araña que emplea pasivamente bueno, me quedé sin palabras, la danza del pescador, o esta otra situación en la cual de alguna forma engaña al segundo para extraer el pescado. Se ha visto que las áreas del encéfalo que se encienden son justamente las zonas frontales. Bueno, lo otro que está relacionado con la capacidad de desarrollar teoría de la mente, me faltan 2 o 3 cosas y terminaríamos, es el reconocimiento del faux pas, que ha quedado la palabra, la expresión en francés, en realidad el sentido es metida de pata. Y las historias serían algo así. Miguel, un niño de 9 años, comienza en una nueva escuela. Se encuentra en uno de los cubículos del toilet. Cubículo porque está sacado son historias españolas, nosotros no le decimos cubículo. José y Pedro entran y se paran frente al espejo hablando. José le dice: ¿conoces al nuevo niño de la clase? Su nombre es Miguel. ¿No te parece medio raro? Y además es petizo. Miguel sale del cubículo y ahí lo ve Juan y Pedro. Pedro dice: hola Miguel, ¿vas a jugar al fútbol? Es decir, la posibilidad de entender esta situación, este faux pas, digamos, cuando se explora la teoría de la mente, se emplean varias historias de este tipo y se hacen 4 preguntas básicamente. ¿Dijo alguien que no se debería haber dicho? ¿Quién dijo algo inapropiado? Estas son las 2 preguntas esenciales, más la 3, es decir, explicar por qué no debería haberlo dicho. La capacidad de haber desarrollado una adecuada teoría de la mente, es decir, de vuelta que se acompasa con un adecuado desarrollo a nivel de los lóbulos frontales y de la integración entre la información afectiva y emocional, permite poder entender esto, es decir, la repercusión en lo social es clara. Hay una pregunta de control para ver que efectivamente el niño recordó y no fue un trastorno de la memoria. Entonces vamos a adelantar, porque si no, ahí vamos a atrasar. Si no, no le vamos a dejar lugar. ¿En qué otras situaciones, o en qué situaciones en términos generales podemos ver que se afectan estas regiones del cerebro? En realidad, de forma muy general. Se ha visto que la baja escolaridad es un factor de riesgo para las demencias, esas cosas que les pasan en general a las personas mayores, sobre todo después de los 65 años, aunque puede pasar antes. Ahora, esa baja escolaridad no sería la punta de un iceberg, porque hay otros factores que están contigo dentro de la baja escolaridad que se asocian a lo que es el neurodesarrollo en condiciones de pobreza. Factores nutricionales, lesiones perinatales, exposición a tóxicos del ambiente, alcoholismo en los padres,
exposición a enfermedades infectocontagiosas, abuso infantil. No digo que sea evidentemente patrimonio de los sectores más desposeídos, sino cuando está asociado al castigo físico, algo dijimos, y el predominio de códigos no lingüísticos en la comunicación. Todos ellos están dentro de lo que es el conjunto de entonces de estos factores de neurodesarrollo en condiciones de pobreza, que se asociarían a la baja escolaridad y por lo tanto a una reducción sobre la reserva cognitiva. La educación podría aumentar la reserva cerebral, aumentando la densidad sináptica del neocórtex cerebral, y se ha visto que en particular aumenta el de la corteza de asociación prefrontal. Entonces, ahora sí, para terminar, quedamos con que, recordamos que la corteza prefrontal está relacionada a la integración cognitivo-afectiva, está relacionada por lo menos con la toma de decisiones, con la cognición social y la teoría de la mente, hasta el punto de que estos tres componentes puedan de alguna forma desarrollarse, que tiene un desarrollo tardío y que termina su maduración, empieza a parecerse al cerebro del adulto recién a los 18 años, que tiene una ventana amplia de vulnerabilidad y de respuesta a intervenciones en algunos dominios. Y finalmente que tiene una alta sensibilidad a cambios en el medio ambiente. Y bueno, ahí termino, disculpen que me apuré un poco, pero